Ahí está, perdón, bienvenidos, bienvenidas al cuarto y último encuentro de este seminario de desarrollo sostenible, con aportes desde las ciencias y la economía popular. Les recuerdo un poco cómo es el recorrido, cómo venimos para quienes pudieron seguirlo y quienes no. Tuvimos un primer encuentro introductorio en el cual pudimos escuchar y compartir con Elizabeth Mole y con Natalia Saracho una introducción, una aproximación, algunos conceptos sobre ciertas cuestiones ambientales, qué es el desarrollo, etc. Y bueno, luego pasamos a un segundo encuentro en el cual estuvimos charlando un poco sobre la cuestión agroalimentaria. Tuvimos la suerte de escuchar a Janina Setembrino y a Julián Monques, y en el tercer encuentro estuvimos hablando un poquito sobre la crisis climática y el vínculo con la transición energética. Ahí tuvimos 3 invitados. Estuvimos escuchando a Juan Ignacio Arroyo. ¿Está escuchando, no? Bien. Juan Ignacio Arroyo, a Jonathan Núñez y y ahora en este cuarto encuentro vamos a estar dialogando un poquito sobre el mar argentino, cómo es nuestro vínculo con el mar, y para eso tenemos 2 invitados que ahora dentro de poquito Flor va a pasar a presentar. Les recuerdo que este seminario está coorganizado por la Corriente Estudiantil Julián Antonio Mella, por Ideas de Pie, al cual yo pertenezco, que es un conjunto de jóvenes científicos universitarios, desde La Raíz, que es una organización de ambientalismo popular, y el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. A pesar de que este es nuestro último encuentro así de manera sincrónica, también quería recordarles que había una propuesta de una actividad a posteriori de los encuentros, de los paneles, en la cual quienes quisieran pueden sumarse a participar. En realidad tenemos 2 propuestas de actividades. La primera tiene que ver con analizar los programas de las carreras a las cuales pertenece cada una de nosotros, si tienen o no una perspectiva ambiental, y si alguna de estas temáticas está tratada en nuestras formaciones, y si no es así, cómo podrían incorporarse. Y una segunda actividad que consiste en elaborar un mapeo colectivo de grupos académicos, periodistas, ONGs, que trabajen estas temáticas para promover la difusión y la difusión de estas temáticas y favorecer la formación de nuevas redes. Flor, ¿querés continuar contando un poquito cómo va a ser el encuentro de hoy? Dale, solo para chequear. Se sigue compartiendo la pantalla, la pizarra colaborativa, ¿no? ¿O están viendo? Sí. Bien, perfecto. Bueno, como comentaba Santi, entonces, hoy lo que nos convoca el tema es para poder hablar sobre el mar argentino, que entendemos que elegimos este tema justamente porque creemos que está bastante fuera del debate público, incluso de los contenidos de las carreras universitarias muchas veces, y a pesar de eso, eso a pesar de que el mar es súper importante, ¿no? En términos de la extensión costera o de la plataforma continental argentina, y por eso queríamos jerarquizarlo y darle un lugar en el seminario. Y para eso planteamos algunas preguntas como propuesta para la sesión de hoy, que voy a leerles, que son: ¿cuáles son las principales problemáticas del mar argentino? ¿Cómo pensar y construir soberanía marítima en Argentina? ¿Cuáles son los aportes del proyecto Pampa Azul en ese sentido? ¿Es posible pensar una transición hacia una pesca sostenible, ecológica, social y económicamente? ¿Qué instrumentos de política pública permiten avanzar hacia ese objetivo y cuáles son sus limitaciones? ¿Y cuáles son los aportes de las pesquerías artesanales para la sostenibilidad del sector? Entonces, para charlar un poco sobre todo esto, invitamos a Pablo Esteban y a Ana Cinti. Pablo Esteban es licenciado en Comunicación Social y magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, es periodista en Página 12 y docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.
y además es autor del libro El Campo Azul, que bueno, nos va a estar contando un poquito ahora de qué va, pero está obviamente relacionado con el mar argentino. Y después Ana Cinti, que es doctora en estudios en recursos naturales renovables e investigadora del CONICET, en el CECIMAR CEMPAT, que está ubicado en Puerto Madryn. Y su trabajo se centra en investigación y gestión participativa en pesquerías artesanales de la península de Valdés, y nos va a estar compartiendo un poco también sobre eso. Así que bueno, vamos a arrancar con la exposición de Pablo, y les recordamos que pueden ir dejando las preguntas que tengan en el chat, y después de la exposición de Pablo y Ana vamos a pasar una ronda de preguntas y debate. Así que, a menos que alguien tenga alguna pregunta u objeción, arrancamos. Muy bien. Bueno, si les parece, arranco con algunas cosas que me gustaría compartir. En principio, como siempre, ¿no? Por más que sean virtuales, hay que agradecer. Siempre es lindo poder participar de esta clase de eventos. Me parece que está muy bueno, ¿no? Tomarnos el tiempo para poder hablar de desarrollo, de justicia ambiental, de justicia social. Me gustaba mucho, ¿no? Digo, más allá de que son varios los colectivos que participan y que los conozco de nombre a todos, ¿no? Porque tengo redes y veo que tienen mucha acción y demás. Me gustaba este nombre, ¿no? Ideas de pie. Yo pensaba en ideas de pie como algo hasta literario, ¿no? A nosotros los periodistas nos gusta poner título a todo, y veía qué performativo, ¿no? Es en ese caso el lenguaje, las ideas en acción. Y me parece que esta es la invitación, ¿no? La invitación a escribir un libro tiene que ver fundamentalmente con eso. Como decía la compañera, yo escribí un libro que se llama El Campo Azul, un viaje por la geopolítica del mar argentino. Y obviamente no vengo del campo de las ciencias del mar, ni soy biólogo, ni estudié ciencia de la atmósfera, ni nada por el estilo. Entonces, lo que le vengo a compartir sobre todo es un método, ¿no? Que es el método del periodismo de ciencia, que es el método de la comunicación pública de la ciencia, que me parece que es fundamental, ¿no? Poder compartir, y sé que alguna cosa les va a interesar. Lo primero para compartir es cómo surgió el libro. La verdad es que tuve una reunión con la gente, ¿no? De la editorial, de Capital Intelectual, José Nathanson, no sé si lo conocen, que bueno, él es periodista internacional, y con Esteban, que fue mi editor. Y me propusieron algunos, ¿no? Algunos temas, y entre todos esos temas que había estaba el mar. Y dije, voy a escribir sobre el tema que menos conozco. Y ustedes van a decir, esto es una locura, sobre todo si son universitarios, científicos y científicas, porque creemos que para lanzarnos a escribir sobre algo hay que conocer muchísimo, ¿no? Pero bueno, los periodistas tenemos una mirada distinta, digo, más allá de asegurar la rigurosidad, por supuesto, que escribir sobre un tema que a priori no se conoce tanto, implica una ventaja muy grande, implica asumir la ignorancia, ¿no? Poder decir, sobre esto no sé y sobre esto tengo que investigar. De hecho, cuando entré al diario, algo que me dijo mi editor, y esto lo incluyo también en la introducción, ¿no? Me dio un tema para escribir que yo no estaba acostumbrado. Yo laburo como periodista de ciencia hace unos 7, 8 años, pero cuando entré formalmente al diario hace más bien poco, me dio un tema y yo le digo, pero yo de esto no sé nada. Y me dice, bueno, Pablo, los periodistas no sabemos nada, de hecho por eso preguntamos. Nuestra herramienta es la pregunta, ¿no? Me decía Andrés, mi editor en Sociedad. Y me parece que ese lugar de humildad, ese lugar de correrse del centro, ese lugar de ir desde la ignorancia hacia la construcción de conocimiento, me parece que puede ser muy explotado de la ciencia. De hecho, el paradigma de CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, ustedes habrán leído, ¿no? Oscar Barzázquez, Rolando García y demás, hace mucho hincapié en esto, ¿no? En aprovechar la ignorancia, aprovechar el no conocimiento. El libro que yo escribo se podría enmarcar, ¿no? En esa frontera entre lo periodístico y lo ensayístico. Pero bueno, me la paso hablando con científicos y científicas, así que alguna cosa he aprendido ¿no? En el camino. Y alguna cosa he aprendido en el camino y he tratado de comunicar ¿no? En este caso. Los periodistas tenemos la mirada fija en el público, en un público amplio. Es por eso que siempre la comunicación trata de ser una comunicación rigurosa, pero también amable. Esto ocurre mucho. Si hay acá científicos y científicas en la sala, que alguna vez los han entrevistado,
habrán tenido alguna charla, ¿no?, sobre la rigurosidad con los periodistas. Esto es muy... A mí me divierte mucho, al principio no me gustaba tanto, pero siempre está esto, ¿no? Bueno, no, pero mira el título que pusiste. Bueno, nosotros hablamos a un público más amplio. De hecho, a mí me gustó mucho algo que dijo recién la compañera, que es que esta charla después se transmite por YouTube. El conocimiento debe estar disponible. Después vemos si la divulgación debe ser masiva, pero sí al menos tiene que ser disponible. Si no, en definitiva terminamos hablando entre nosotros, ¿no? Entre los académicos, entre los periodistas de ciencia, entre la gente curiosa, pero esto tiene que llegar a todos, o por lo menos tiene que estar disponible a todos. Si no, es como que reproducimos una lógica de una ciencia más bien cientificista que no lleva a demasiado. El problema obviamente siempre está en que cuando se comparte el conocimiento está el riesgo de que la ciudadanía desarrolle el pensamiento crítico. Y cuando se desarrolla el pensamiento crítico existe la chance de que, opa, la ciudadanía también critique la ciencia. Y eso no nos gusta, pero créanme que es lo que nos hace avanzar, ¿no? Si en definitiva pensamos a la ciencia como una construcción de la cultura. Entonces, obviamente, en el proceso de escritura de este libro, ya me voy a meter con el contenido, charlé con muchísima gente hipervaliosa que me ayudó muchísimo, ¿no? Investigadores, investigadoras de CONICET, con gente especializada en Derecho Internacional del Mar, con periodistas especializados en ambiente, en ciencia y demás. Escribir un libro, en parte, es eso. Escribir un libro es comunicarse, ¿no? A menudo se suele decir que yo estoy haciendo ahora un doctorado, en el tiempo que me quede y como puedo, ¿no? Muchas veces me cuesta, es muy difícil hacer un doctorado, ¿no?, sin una beca y sin una dedicación exclusiva, pero hago lo que puedo, soy tosudo. Y a mí me gusta pensar el doctorado, más allá que a menudo se piensa las actividades de investigación como actividades individualistas y solas y solitarias y demás, me parece que todo el tiempo estamos hablando con alguien, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando con alguien más, incluso cuando estamos mirándonos al espejo. Entonces me parece que yo cuando escribí este libro, incluso en los momentos en que buscaba información, leía papers y leía solo, estaba solo, me sentía solo, y no hablaba con nadie, la realidad es que un libro puede pensarse a partir de su estructura polifónica, ¿no? Y lo mismo podría pensarse acerca de la ciencia. Hay un divulgador que no es tan conocido, pero a mí me gusta mucho, que es Eduardo Bolovetsky, que es biólogo, que es bastante polémico, pero él suele decir algo que es, la ciencia puede pensarse como una discusión infinita. Bueno, me gusta mucho esa idea y también tiene que ver con algo que dice alguien más conocido, que es Alberto Kornblit, que Alberto dice, bueno, la ciencia está hecha de verdades transitorias, y hay toda una mirada política, obviamente, acerca de la construcción de conocimiento. Con esa mirada me traté de embarcar, valgan todas las metáforas vinculadas al mar, obviamente, en un libro de 4 capítulos. Organicé el libro en 4 capítulos y mi idea era, bueno, ya que no conozco tanto, ya que tengo todo por ganar, porque ya asumí mi ignorancia, voy a tratar de eh, abordarlo de una manera integral. ¿Qué quiere decir integral? Bueno, a mí siempre me gustó el mar, yo de que soy chiquito voy a Mar del Plata, entonces traté de pensar un poco en la clave que ustedes están planteando ahí en la pizarra, ¿no? A ver, para ser concreto, ¿en qué carajo pienso cuando miro el mar? ¿Qué se me ocurre cuando miro el mar? ¿Qué hay ahí? ¿No? Y con esa pregunta fui a hablar con algunos investigadores e investigadoras, y el primer capítulo tiene que ver con eso, tiene que ver con contestarme eso, ¿no? De una mirada biológica, ambiental. Eh, ese capítulo lleva el nombre Un mar de dudas, ¿no? Entonces ahí me planteé esa idea, ¿no? El desconocimiento como motor del conocimiento, el mar como una caja negra, ¿no? El mar que en el pasado fue percibido como un medio para trazar rutas comerciales, me gusta mucho la historia, entonces trato de hacer un recorrido histórico siempre en cada comienzo. El mar que sirvió para edificar imperios, el mar como medio de subsistencia, como fuente de alimento, luego como terreno bélico, luego como camino hacia el progreso. Esa palabra tan cargada, ¿no? ¿No? De una mirada positivista. ¿Quién podría estar en contra del progreso? ¿Quién podría estar en contra del desarrollo? ¿Quién podría estar en contra de lo sustentable? ¿No? Después hay que preguntarnos qué entendemos por cada cosa, me parece. Entonces, claro, con el primero que fui a hablar fue con Luis Capozzo, que le gusta la divulgación, que es investigador de CONICET, y me decía, bueno, solo conocemos alrededor de 1,5 millones de especies de seres vivos. Sin embargo, según los cálculos estimados, obviamente siempre que hay un margen, podrían existir alrededor de 10 millones de especies diferentes de seres vivos. Entonces dije, bueno, no soy el único que desconoce, sino que somos varios los que desconocemos que hay en ese mar. Pero me voy a agarrar, obviamente, de lo que sí conozco. Y bueno, hay un montón de problemáticas, ¿no?, que nos atraviesen. Y en ese primer capítulo lo que hago es plantear
Tres problemáticas fundamentales, las repaso rápido. Cambio climático y calentamiento global, obviamente es una problemática inmensa que relaciona directamente, ¿no?, al mar con la atmósfera. Cuando hablaba con Caro Vera, con Carolina Vera, que ahora está al frente del gabinete del Ministerio de Ciencia, me decía, bueno, para empezar, es imposible pensar el mar escindido de la atmósfera. Los océanos absorben la mayor parte del calor, operan como sumideros de dióxido de carbono, ¿no? Y como cada vez hay más CO2, se desatan procesos de acidificación que es necesario revertir, ¿no? Porque, como seguramente después explicará Ana, esto es fundamental, ¿no?, para tener en cuenta en relación a los ecosistemas marinos. Obviamente, si pensamos en cambio climático, si pensamos en calentamiento global, estamos pensando en la necesidad de una transición energética. Bueno, hablo un poco de eso, ¿no? Ustedes invitaban en un encuentro anterior a Bruno Fornillo. Bueno, con Brunito he hablado 1000 veces, él es un especialista en litio y sabe muchísimo, ¿no?, de todas estas cuestiones, e insiste bastante, ¿no?, en esto de modificar la matriz energética, hacer una transición energética. El segundo punto, la segunda problemática que identificaba, tiene que ver con la contaminación, ¿no? Microplásticos, derrame de petróleo, hidrocarburos. Hay algunas cifras que alarman, digo, más allá de que haya diferencias. Bueno, uno puede leer en internet 8 millones de toneladas de plásticos que constituyen verdaderas sopas, ¿no?, en las profundidades del océano, digo, y el 80% de esos residuos no se generan en el mar, se generan en el continente, solo el 20% se genera en el propio mar. Entonces hay ahí toda una cuestión, ¿no?, de qué, digamos, qué lo usamos como un tacho de basura al mar. Bueno, esa es una de las hipótesis que trato de desarrollar también ahí, y obviamente hablo de la negligencia de las empresas petroleras, ¿no?, sobre todo. Y la última problemática, obviamente, que después desarrollo en otro capítulo más adelante, tiene que ver con la explotación pesquera. Ahí veía, ¿no?, que en la pizarra ustedes marcaban, piensan en el mar, piensan en la explotación pesquera, en la conservación, en la cacería. Mi compañera va a poder explicarlo muchísimo mejor que yo, pero ahí trato de abordar el tema de las áreas marinas protegidas. Eh, Hablo también con gente, ¿no?, que labura en la Dirección Nacional de Parques. Digo, hay un tema increíble, ¿no?, con la explotación pesquera. Hay espacios que son directamente depradados, como la zona, ¿no?, del agujero azul, ahí a 500 kilómetros hacia el este, ¿no?, del Golfo San Jorge. Digo, eso es fundamental. A ver, y si uno se pone a pensar, ¿no?, cuando yo pensaba en este primer capítulo, digo, bueno, al fin y al cabo, por algo los especialistas hablan de antropoceno, ¿no? Es la época en que las actividades humanas más impactan, y los peores males del mundo provienen en algún punto del ser humano. Hay una mirada positivista, ¿no? Hay una mirada cientificista que directamente lo mina todo. La ciencia, hoy lo vemos obviamente con la pandemia, es la fuente de todo, ¿no?, de todas las soluciones. Nos creemos superhumanos, ¿no? Tenemos vacunas en apenas 8 meses, pero al mismo tiempo también tenemos que estar de acuerdo, tenemos que consensuar en que somos la fuente de los peores males también, ¿no?, y que no somos tan maravillosos como nos acostumbraron a creer. De hecho, somos el peor arma, diría yo, de destrucción masiva, ¿no?, de nuestra naturaleza, y lo estamos viendo. Obviamente tuvimos hace poco uno de los últimos informes eh, uno de los últimos informes de la IPCC, no me sale ahora la sigla, pero tiene que ver, ¿no?, con ese informe que hacen las especialistas y los especialistas en cambio climático, ¿no?, que tenemos la cumbre en Glasgow, y nos decían justamente eso, ¿no?, las actividades humanas, los combustibles fósiles. Digo, ahí están los mayores problemas. Y las pandemias no son casuales ni son objetivables ni aisladas de los contextos y de la participación humana. Digo, bueno, si pensamos en todo esto, si pensamos en que las actividades humanas son fundamentales, que la ciencia es una construcción de la cultura, si pensamos en todo esto, indefectiblemente tenemos que pensar en desarrollo. Si pensamos en desarrollo, tenemos que pensar en la política. Esa es la cuestión, ese es el protagonismo que yo le otorgo en el segundo capítulo. Hablo de una batalla naval, ¿no? Hablo de la aventura Pampa Azul. Y ahí obviamente sí, hablo con funcionarios, hablo con Salvarezza, con Juan Emilio Sala, que es biólogo, pero bueno, también hay compañero del CENPAT, ¿no? Que ahora está asesorando, ¿no?, en estos temas, mar argentino y demás, al ministro. Hablo con gente que viene de todos los colores políticos, y hay algunas cuestiones, ¿no? Digo, cuando arranqué en este capítulo, veía algunas cifras
El 90% de lo que pescan los productores nacionales es exportado sin valor agregado. Digo, ahí hay algo que hacer, me parece, ¿no? Si ahí no hay política, no hay política en ningún lado. Y nos encontramos con Pampa Azul. Si alguien hace el recorrido, recordarán ustedes, fue una de las políticas más desafiantes, fue una verdadera política de Estado, por lo menos fue planteado bajo esas circunstancias. Planteaba la articulación de 7 ministerios, no sé si recuerdan ustedes alguna otra política de Estado que articule 7 ministerios, ¿no? Es una locura. Es fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo. Obviamente ahí el Ministerio de Ciencia tenía un papel fundamental, era el eje articulador, el que llevaba adelante toda la política, ¿no? Tenía el rol de coordinador. Fue lanzada el programa Pampa Azul, ustedes recordarán, con bombos y platillos en 2014. Cristina Fernández estaba ahí como gobierno, Ley Promar en 2015, la Ley Promar es la que dota de fondos, se fijaron áreas estratégicas, prioritarias, el CONICET puso a punto 2 buques oceanográficos para las campañas, para conocer nuestro mar argentino, satélites, radares, mini submarinos, boyas, drones, digo, venía con todo el asunto, ¿no? Después, obviamente, 2016 vino el macrismo, cada vez se fue financiando cada vez menos, ¿no? El mar argentino, bueno, esto no fue aislado, ustedes conocen bien lo que pasó con la ciencia y la tecnología también durante esa época. Si bien se había planteado de aquí a 10 años que las actividades vinculadas al mar representaran entre el 10 y el 15% del PBI, y bueno, finalmente ahora estamos estancados más o menos en 1,5 del PBI, es decir, que mucho no avanzamos. Pampa Azul fue directamente abandonado, ¿no? Desfinanciado, y se retomó en 2020 en medio de una pandemia con todas las dificultades y con lo que cuesta arrancar, ¿no? Con lo que cuesta arrancar una política de Estado, como si fuera sencillo trazar planes a largo plazo en Argentina. Lo bueno que tenía Pampa Azul, obviamente, como yo les decía, la mirada que yo puedo ofrecer tiene que ver con la comunicación social y fue una mirada fuerte desde lo simbólico, ¿no? Fue pensar, obviamente, nuevamente y efectivamente, de vuelta en el mar como un activo estratégico. Fue mirar de frente al mar y desmarcarnos por un momento, aunque sea, de nuestra historia que implica solamente mirar a la Pampa Verde. Fue pensar en la generación de nuevos conocimientos, de la creación de áreas marítimas protegidas, el desarrollo de fierros, como yo les decía, luego hay que robustecer el desarrollo de los puertos, el desarrollo de los buques, el desarrollo de los drones. Hay quien dice, ¿no? Hay investigadores e investigadoras que dicen, bueno, con los software que hay ahora no hace falta minar nuestro mar argentino de barcos para poder ejercer soberanía. Bueno, hay diferentes miradas en cuanto a esto, ¿no? Si ustedes entran a la página de Pampa Azul, hasta 2019 era un barco rompiendo, ¿no? En la corriente, en el medio del mar argentino, ¿no? Como eso, ¿no? El mar argentino son los barcos que nosotros podemos ubicar en el medio de nuestro mar, ese mar que nos pertenece. Bueno, hay otra mirada, ¿no? Digamos, hay diferentes perspectivas respecto de eso, era promover la pesca artesanal, era construir plantas locales, era hasta promover el turismo. Digo, el mar articula y genera un círculo virtuoso absolutamente con todo. Es por eso que eh, es tan importante y hay algunos actores que piensan, bueno, podría formar parte del 10% del PBI en un futuro. Son las miradas más optimistas, pero me parece que vale la pena esa utopía, ¿no? De eso estamos hechos. Y obviamente, pensar en el mar argentino, pensar en la política, es pensar en la geopolítica. Hoy no podemos pensar en un área como el mar argentino, que es gigante, ¿no? En esa enorme plataforma continental, cada vez más ancha, sin pensar en la geopolítica. Y acá, obviamente, no me alcanzó con recurrir a la mirada de los políticos y los funcionarios y la gente que estaba ejerciendo funciones, sino que me tuve que ir a hablar con los abogados y las abogadas especialistas en derecho del mar. Y ahí abordo un poco, a partir de la historia, los piratas de antes y los piratas de ahora. Bueno, los piratas de antes me fui a las películas que a mí me interesaba mirar cuando era chiquito, Cine Shampoo, Canal 13, cuando tenía 12, 13, 14 años y miraba Peter Pan, el Pirata Morgan, Barba Negra, ¿no? Piratas del Caribe. Entonces me fui a indagar un poco qué pasaba con la historia, leí desde Felipe Piña hasta historiadores un poco más académicos y menos divulgadores, y me di cuenta que los piratas de antes actuaban como corsarios, es decir, actuaban
como herramientas, como instrumentos clave en favor de las coronas, sobre todo inglesas, ¿no? De la corona británica. ¿Por qué? Porque lo que hacían era interceptar los tesoros, ¿no? De la superpotencia, que en ese momento era España. España estaba colonizando América, era una superpotencia, se llevaban todo nuestro oro, cruzaban el Atlántico y ahí en una de esas estaban los barcos de estos piratas que intentaban interceptar y tratar de ganar el mar, ¿no? Como después, obviamente, en base a esto, en base a convertirse en una potencia marítima tan grande, ustedes saben bien que Gran Bretaña después se convirtió, obviamente, ¿no? Con la revolución industrial, estamos haciendo un poco de historia social general, se convirtió en la potencia que luego se desarrolló, ¿no? Pero digo, eh, para que sepan, indagar sobre los piratas de antes es indagar sobre la geopolítica, indagar sobre la geopolítica es indagar sobre el mar, indagar sobre el mar en sentido general es indagar sobre el mar argentino. Entonces me di cuenta rápidamente que los barcos del siglo XXI y las estrategias de los piratas del siglo XXI no distaban tanto, ¿no? De lo que ocurría con aquellos piratas de antes, de los siglos XVI, XVII, XVIII. ¿Por qué? Porque, bueno, está bien, ahora hay buques factorías, buques que extraen tesoros, y que obviamente la única diferencia tiene que ver con que los tesoros de antes eran el oro y la plata. Dice Todorov, que es un historiador que a mí me gusta mucho, búlgaro, que bueno, el oro y la plata ya se lo llevaron todo, ahora lo que se llevan son los pescaditos, ¿no? Y esas riquezas muchas veces valen mucho más que el oro. Eh, la plataforma continental de nuestro país constituye uno de los ambientes más extensos y ricos, ¿no? Hay un libro muy importante que sacó el Ministerio de Ciencia que se llama Horizontes de la Pesca, en fin, es larguísimo el nombre, no vale la pena, pero dice, se han identificado más de 400 especies de peces, 930 especies de moluscos, 83 especies de aves marinas, 47 especies de mamíferos marinos, 5 especies de tortugas y más de 1 millar de otras especies pertenecientes a diferentes géneros. Obviamente que siempre nos acordamos del tridente, ¿no? Langostino, calamar y merluza, pero sepan que hay mucho más. Bueno, ¿qué pasa ahí? Lo que yo trato de indagar ahí es cómo se mueve la piratería moderna. Son esos buques chinos generalmente. Sepan ustedes que en el límite, ¿no? En la milla 200, entre la milla 200 y 201, se estacionan unos 300 buques por jornada, digamos a diario, y se llevan en una jornada inspirada, se llevan toneladas de recursos. Entonces ahí comienzan todas las cuestiones geopolíticas, porque uno podría decir, che, pero nadie regula ese mar, no tenemos prefectura, no tenemos armada, no tenemos a nadie, no hay áreas marinas protegidas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y bueno, lo que pasa es que hay diferentes miradas, diferentes matices y diferentes perspectivas y ópticas sobre el ejercicio de la soberanía. Había juristas que me decían, bueno, a partir de la milla 201, cualquier barco, además de poder circular, cualquier barco de cualquier bandera, sea chino, sea holandés, sea español, sea lo que sea, puede circular y también puede pescar, puede extraer recursos. Había otros juristas como César Lerena, muy conocido, ¿no? En el ambiente del derecho del mar, labura mucho sobre todo en el tema de la comunicación, decía, no, bueno, ahí hay que interpretar bien la ley. ¿Por qué? Porque la CONVEMAR, ¿no? La CONVEMAR, que es la convención que dicta más o menos el marco jurídico, fue sancionada, fue firmada en 1982, lo que dice es que, ojo, que también se deberían poder proteger, más allá de la milla 200, las especies migratorias. Entonces decía, no, los barcos no se pueden estacionar en la milla 200 y pescar las especies migratorias, porque las especies migratorias realizan todo el ciclo vital en Argentina y luego las pescan cuando salen de esa, ¿no? de esa frontera, cuando atraviesan ese límite. Y bueno, es que las especies no saben de fronteras, ¿no? Los que ponemos las fronteras somos nosotros, los seres humanos. Entonces hay toda una cuestión no de legalidad. Y después otro jurista decía, bueno, pero existe una chance, ahí podemos crear los que se llaman OROP. OROP es un instrumento jurídico que son organizaciones, eso quiere decir la sigla, regionales de ordenación pesquera. En realidad son acuerdos binacionales o trinacionales entre diferentes naciones que en general ocupan más o menos los mismos territorios marítimos, y lo que hacen es acordar para regular la pesca más allá de la milla 200. Entonces después venía un jurista y decía, no, pero el problema de que Argentina no suscriba una OROP, es decir, que no haga un acuerdo binacional con Uruguay, por ejemplo, con Brasil, es que si hace una OROP lo que tiene que hacer es reconocer quién hoy ejerce soberanía sobre las Islas Malvinas. ¿Y quién hoy ejerce soberanía sobre las Islas Malvinas? El Reino Unido. Es decir, que si nosotros hiciéramos
un ordenamiento pesquero, necesariamente deberíamos reconocer el estatus que Reino Unido tiene en la isla y bajo ningún punto de vista podemos hacer eso. O sea, hay para tirar al techo discusiones que son súper interesantes. Yo lo que trato de hacer en ese capítulo es recuperarlas, ¿no? Obviamente todo lo que tiene que ver con la milla 201 y con la extracción y con la depredación de nuestro mar argentino. De nuevo ahí aparecía, obviamente, ¿no? Todo el tema del agujero azul como un área especialmente depredada. Y después, por último, ya voy terminando, para cerrar el círculo, el cuarto capítulo, yo les decía que trataba de mirar desde una mirada, si se quiere, integral, ¿no? Recuerden, en el primer capítulo una mirada más biologicista ambiental, en el segundo más política, en el tercero más geopolítica y jurídica, y en el cuarto una mirada más antropológica y alimentaria. ¿Por qué? Porque me centré en pensar por qué los argentinos, las argentinas comemos más asado de lo que comemos sushi. ¿Y por qué cuando hablamos de carne es carne vacuna y no pescado ni carne de otro estilo? Y bueno, ahí me metí también en la historia y obviamente lo que hay que recuperar es toda la construcción identitaria que se teje, que se entrama alrededor del asadito, ¿no? Obviamente cuando viene alguna persona de afuera y bueno, lo llevamos a la cancha, lo llevamos al mate, obviamente esta mirada es muy esquemática, ¿no? Hay matices por suerte, pero digo, está la cancha, está el mate, está el dulce de leche, está el asadito, vamos a comer algo a la parrilla. Bueno, es por eso también que el asado se ha constituido a lo largo del tiempo en parte de nuestra cultura. Y es tan difícil reemplazar ese alimento, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Porque tiene un costado simbólico fortísimo. Hay un montón de cosas que trata el libro, sobre todo en el epílogo, trato de contar algunas ideas generales sobre el futuro del mar argentino, de las cosas que se puede hacer, de lo que se propone. Hay autores que proponen la latinoamericanización, ¿no? del mar argentino, que me parece que eso está bueno, ¿no? Como pensar en algo así como un acuerdo de Mercosur para el mar argentino. Digo, son todas ideas que se pueden discutir, que tienen que ver con la soberanía y demás. Pero bueno, algo que me parece que es fundamental y algo que sí aprendí y es algo que yo me llevo de este libro, de esta experiencia que para mí fue realmente muy enriquecedora y muy linda, fue esto, ¿no? Bueno, los países pobres son los que por lo general cuentan con los recursos naturales y no tienen las tecnologías, los países ricos son los que en general no tienen los recursos naturales, pero sí tienen el desarrollo tecnológico. Aprendí que el capitalismo es el escenario que moldea nuestras relaciones como país, ¿no? Con el resto de los países. Aprendí, en realidad me ayudó a reactualizar lo que yo pensaba de la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia, ustedes se acuerdan, década de 1960, nos decía básicamente que los países desarrollados son desarrollados porque existen justamente los subdesarrollados, y lo que explica el desarrollo y el subdesarrollo es la desigualdad. Bueno, pensar en la geopolítica es pensar en la desigualdad. Y pensar en la desigualdad es tener muy en claro el lugar que ocupamos en el mundo. Tener muy en claro el lugar que ocupamos en el mundo tiene que ver fundamentalmente con intentar robustecer nuestra autonomía. E intentar robustecer nuestra autonomía muchas veces no se teje en las grandes acciones, sino se puede comenzar a tejer en las pequeñas acciones, ¿no? Que tiene que ver obviamente con las cuestiones materiales, con el presupuesto, con el dinero y demás, pero también con lo simbólico, ¿no? Cambiar la mirada sobre el mar argentino y dejar de darle la espalda, comenzar a mirar de frente a ese mar y comenzar a discutir este tipo de cosas, ¿no? Comenzar a discutir la geopolítica, comenzar a discutir este tipo de cosas es muy saludable, sobre todo si tenemos en cuenta al público. Y cuando hablo del público masivo, cuando hablo del público, hablo de la gente que quizás no está tan empapada con estos temas, y celebro realmente que por lo menos este encuentro pueda ser transmitido, pueda ser comunicado hacia un público que no tenga siempre que ver con lo universitario y con lo académico. Más allá que hoy volví a la Universidad Nacional de Quilmes y tuiteé una foto, ¿no? Esta es mi casa, volví a mi casa, digo, hay más allá de esas paredes académicas. Y me parece que tenemos la obligación, aquellos que nos gusta el conocimiento, la construcción de conocimiento, y estamos tan ligados a todo esto, ¿no? Y tenemos la suerte de trabajar, de estudiar y trabajar de los que nos gusta, de poder comunicarlo. Así que agradezco mucho la invitación y quedo atento a todas las dudas, preguntas y sobre todo críticas que puedan hacer. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, la verdad, interesantísimo
si hay delivery del libro para México, que estoy acá ahora. Pero la verdad, Bien. no, parece justo, creo que este lugar, lo que planteabas de pararse, ¿no? Desde el lugar del desconocimiento y el hacer preguntas, abre las puertas a eso, ¿no? A poder empaparse de estos temas desde una mirada que trascienda, no sé, lo específico de, bueno, el ciclo reproductivo del langostino, ¿no? Que creo que obviamente es súper importante que haya ciencia justamente y en ese sentido relacionándolo con Pampa Azul, lo que comentabas, el vínculo, ¿no? Entre ciencia, política y soberanía. Pero bueno, muchas gracias por la intervención y si les parece ahora pasamos a Ana para que nos cuente un poco más específicamente sobre el tema de las pesquerías artesanales y luego, bueno, esto invitamos a que vayan dejando las preguntas si es que tienen para después pasar a esa parte, esa segunda ronda. Bueno, muchísimas gracias y hola a todos. La verdad que, bueno, yo les voy a hablar de pesquerías artesanales, que son sustancialmente distintas a las pesquerías industriales y al tipo de pesquerías de las que venía hablando Pablo. Y Florencia, cuando me invitó, Florencia y Enzo, los dos, me dijeron, ¿no?, si podía hablar un poco también del enfoque ecosistémico de la pesca, que es un enfoque del cual les voy a hablar un poquito, les voy a comentar. Y uno de los elementos de ese enfoque, que tiene muchísimo que ver con todo lo que, con muchas cosas de las que habló Pablo, de tener una mirada ecosistémica, ¿no?, de valorar el ambiente y cuidarlo, además de cuidar el recurso, cuidar a la gente, la economía, las tradiciones, la cultura, y una de las miradas principales, uno de los componentes principales de ese enfoque es la participación, que también tiene mucho que ver, abrir la pelota, ¿no?, abrir el juego y bajarse el pedestal de científicos. Tomo las palabras también, asumir la ignorancia, ¿no?, de Pablo, y valorar y incorporar otros saberes en nuestro quehacer científico y que sea una ida y vuelta, ¿no?, que sea una co-construcción. Yo les voy a hablar de un caso, digamos, de un área de Argentina específica que es bastante, digamos, está circunscripta a una provincia, pero las cosas que les voy a comentar hay conceptos generales que aplican acá y en la China y también a todo el país, digamos. Voy a compartir la presentación. A ver. ¿Te deja, verdad? No. ¿No? Porque no estoy pudiendo hacerte coanfitriona. A ver, no sé, Santi, si podés Ahí, probar. a ver, Ahí, me parece le que hice ahí sí. anfitriona de nuevo. Ahí está. Ahí está. A ver si... ¿Ven la pantalla? Investigación y gestión colaborativa. Sí, se ve perfecto. Bien, bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno, voy a tratar de ir a un buen ritmo. Bueno significa rapidito, para poder comentarles todo lo que les quería comentar. Y bueno, al final, cualquier cosa que no hayan comprendido o que tengan dudas o críticas también, como dijo Pablo, bueno, con gusto las conversamos. Esta charla, como les digo, es sobre, tiene que ver con colaboración, con participación, con hacer las cosas en conjunto. Les voy a presentar, por eso la primera diapositiva, tiene que ver con la participación y por qué la participación. ¿Por qué empiezo por esto? Bueno, porque ya voy a llegar al enfoque ecosistémico de la pesca y al caso de estudio, pero esto es muy relevante, este elemento que tiene que ver con la participación, tanto en investigación, cuando hacemos investigación con otros, en gestión o manejo, por ejemplo, la gestión de una pesquería,
y en iniciativas de conservación, como habló Pablo también, por ejemplo, puede ser el establecimiento de áreas protegidas, áreas marinas protegidas en el caso del mar, por ejemplo. Bueno, ¿por qué importa la participación? Porque enriquece la base de conocimiento, eso es súper importante, no solo la ciencia, sino otros saberes que son muy necesarios para que podamos tener éxito. Mejora la formulación de problemas y sus soluciones, porque tenemos mejor información, bueno, hay mejor formulación de qué temas son importantes abordar y cómo. Aumenta el sentido de propiedad y la legitimidad, eso tiene que ver con los procesos, por ejemplo, cuando se hace una legislación, que uno se sienta partícipe y sienta que es un poquito de él, ¿no? O de ella, es ese proceso de generación de algo, digamos, que uno participa. Facilita la movilización, el consenso y la resolución de conflictos, aumenta la equidad, reduce el riesgo social y económico, pues bueno, si sabemos más, podemos abordar las problemáticas de manera más preventiva y no después de que sucede la hecatombe, ¿no? Y aumenta la transparencia. Esos son algunos, bueno, de los elementos principales de ventajas, digamos, de la participación. Pongo acá abajo algunas de las referencias que usé para la presentación, por si tienen interés en revisarlas más adelante. Bueno, cuando hablamos de participación, o sea, hay el enfoque participativo y colaborativo en investigación, tanto en investigación, en gestión y en conservación, implica varios principios, tiene varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y el contenido de la diapositiva acá es como la meta hacia donde queremos llegar, o intentar por lo menos cuando hablamos de participación se den estos elementos, o bueno, lo mejor que se pueda, digamos. Esto es como si fuese la máxima, la de máxima. ¿Qué implica el enfoque participativo? Implica participación activa en la toma de decisiones en todas las etapas de la investigación, cuando hacemos investigación con otros. Eso implica desde la formulación de la pregunta a la interpretación de resultados, por ejemplo, en todas las etapas donde haya posibilidad de que otros participen. Y en la gestión, lógicamente, ahora ya les voy a hablar un poquito más de lo que implica la participación en gestión y conservación. Bueno, ¿qué implica además? Colaboración entendida como una asociación intelectual entre actores. La gente con la cual nosotros investigamos o hacemos gestión o conservación no son objeto de estudio ni proveedores de datos, eso es lo que considera este enfoque, en contraposición al enfoque tradicional de la ciencia, donde nosotros vamos a buscar el dato, ¿no? Vamos a extraer el dato, vamos a hacer una entrevista y nos llevamos lo que nos dijeron, y yo después voy y digamos, lo proceso y bueno, saco una publicación y después eso no retorna al lugar de donde se obtuvo esa información. Luego, el reconocimiento de distintos saberes y de que la producción de conocimiento es compartida, que hay una coproducción de conocimiento, y bueno, por tanto, la validez de otras formas de conocer. Y también, además de la producción de conocimiento, bueno, producción de capacidades, redes y capital social. Esto se suele denominar comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje, bueno, donde cualquier grupo que tiene un objetivo en común interactúa regularmente, aprende, o sea, se enriquece, y a su vez se refuerzan los vínculos de esa cooperación. Bien, cuando hacemos investigación participativa, bueno, un poquito el origen, ¿no? Las ciencias sociales han sido las pioneras, la rama cualitativa de las ciencias sociales en la incorporación de colaboradores, digamos, que no son del mundo académico, ¿no? Habrán oído nombrar el enfoque de investigación-acción, que fue, bueno, comenzó a gestarse en la década de 1940, y luego en ciencias naturales y ambientales ha tardado bastante más la adopción de un enfoque participativo para la investigación, y bueno, hoy en día también es bastante, digamos,
cuesta aplicar este enfoque por distintas razones, que después algunas las voy a comentar. Y bueno, arrancó en los 80s y los 90s, más que nada para obtener mejor información, digamos. Esa era como la motivación de hacer participar a otros en las investigaciones, y no tanto con un rol emancipador, como en el caso de las ciencias sociales, que querían buscar un rol mucho más, digamos, transformador, de investigar con otros. En lo que es gestión y conservación participativa, podemos tener un gradiente de arreglos institucionales, o sea, eso quiere decir de formas de administrar recursos, por ejemplo, el uso de un recurso, que van desde por el lado izquierdo, un gobierno que baja las directivas, ¿no? hacia los usuarios, hacia la gente que está pescando, por ejemplo, y no hay participación de esa gente en el armado de las regulaciones y en la toma de decisiones. Y en el otro extremo tenemos manejo comunitario, bueno, hay una variedad muy grande de arreglos entre medio. Bien. Una cosa que quería resaltar, que cuando existen esos ámbitos participativos para la gestión y la conservación, se propicia la investigación participativa. Entonces se da más naturalmente, digamos. Si no existen esos ámbitos, si uno no trabaja en cuestiones, por ejemplo, cuando uno trabaja en conservaciones, también es bastante común que se den ámbitos donde se puede, surgen necesidades, hay que resolver distintas cuestiones, obtener información, buscar soluciones, y digamos, que naturalmente surge la necesidad de hacer estudios y de poder investigar lo que haya que investigar en esos ámbitos, como parte de esos ámbitos institucionales que son fundamentales para que se dé esa colaboración y esa participación de manera efectiva. Bien, en pesquerías ha habido un cambio muy fuerte, cambio de paradigma, digamos, en lo que es la administración pesquera a nivel global, digamos, de un pasaje de una administración centralizada, lo que yo les comentaba en el otro gráfico hacia la izquierda, donde tenemos un manejo centralizado por los gobiernos, que son los que centralizan toda la información, las decisiones, todo, un foco en la especie objetivo, en el recurso, digamos, y usar, digamos, el conocimiento científico como el único válido. En los 80s y 90s se dio una transformación muy fuerte, y no solo en temas pesqueros, en el uso de un montón de recursos, y también a nivel de participación global, de la exigencia, digamos, de nosotros como sociedades, de la necesidad de participar. Y también, varios fracasos pesqueros, colapsos pesqueros con un montón de pesquerías que tenían un montón de información, y la necesidad de ver, qué estaba pasando y qué estábamos haciendo mal, ¿no? A nivel global me estoy refiriendo. Y ahí se empieza, a dar un cambio muy, muy fuerte hacia todos estos aspectos que yo les estoy comentando, les venía comentando, que se abre participación, arranca, el comanejo es un término que surgió en esa época, en los 90, 80, 90, donde se da participación a un amplio espectro de actores, no solamente a los pescadores o pescadoras en este caso, sino un montón de actores que tienen que ver, por ejemplo, que en un sector costero donde tenemos operadores turísticos, tenemos ONGs, tenemos gente que usa distintos recursos, pesquería industrial, pesquería artesanal, y ahora el foco en pesquerías es ecosistémico, y se consideran sistemas socioecológicos, que significa que lo humano y la biosfera, digamos, nosotros somos lógicamente parte integral de la biosfera, y no somos escindibles, digamos, no podemos separar el componente que generalmente se separa por cuestiones arbitrarias para análisis y demás, ¿no? Pero es inseparable lo socio de lo eco. Y la validez de otros saberes, eso es, digamos, en esta nueva perspectiva se valoran otras fuentes de conocimiento, no solo la ciencia. Esto que ven acá era antes. Esto no significa que ahora todas las pesquerías se manejen de esta manera,
significa que es una, digamos, es una meta. Nosotros queremos, en general, toda la comunidad académica y bueno, tiene mucho consenso este enfoque, pero la aplicación cuesta. De hecho, en nuestro país estamos en pañales en la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca, ni siquiera está en la legislación, explícitamente, digamos. Hay valores de ese enfoque que sí están en legislación, pero estamos muy en pañales en ese sentido, ¿no? El mundo hacia allá fue, digamos, y está yendo. Entonces el enfoque ecosistémico de la pesca tiene esos componentes que venía mencionando, sostener ecosistemas marinos saludables y las pesquerías que esos ecosistemas mantienen, ese es el objetivo, y balancear el bienestar ambiental y humano a través de formas participativas de gobernanza. Esto es muy importante, que lo participativo está dentro de este enfoque, es un elemento muy significativo de este enfoque. Si no está eso, no es enfoque ecosistémico de la pesca. O sea, si no, es manejo centralizado. Puede ser ecosistémico en el sentido de que tomamos otras especies, las interacciones entre especies, pero si la gente no puede participar, bueno, no es ese enfoque. Y les puse algunos reportes, este reporte es de 2014-2015, por ahí, sobre la aplicación del enfoque ecosistémico de la pesca en pesquerías de pequeña escala de América Latina, por si a alguien le interesa mirar. Y luego otro reporte que también es de la misma época, 2015, que brinda orientación sobre cómo el conocimiento, los saberes, digamos, de pescadores y pescadoras puede incorporarse a la gestión de los recursos pesqueros en el marco de este enfoque ecosistémico de la pesca. No solo en lo que hace a los recursos objetivos, sino en un montón de otras dimensiones, digamos, del conocimiento de los ecosistemas, las prácticas de pesca, aspectos sociales, culturales, económicos, gobernanza y todas las relaciones dinámicas entre estos componentes, ¿no? Se ha avanzado bastante en relación a lo que era el comienzo, digamos, la gesta de este enfoque, y bueno, hacia allá se quiere ir, digamos. Bueno, el caso de estudio del que les voy a hablar. Bueno, estamos en Península Valdés, tenemos, ahí ven la península, no sé si conocen, varios conocen, me parece. Es un área natural protegida, provincial, es patrimonio natural de la humanidad, es reserva de la biosfera, tiene un montón de sellos, digamos, de conservación, y es un área con recursos manejados, así se llama, es una categoría 6 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que fue creada con mucho foco en lo que está a la derecha, ¿no? La fauna, la ganadería, que es, la mayor parte de la tierra de la península es privada, está bajo propiedad privada para cría de ganado, y turismo, ¿no? Tenemos actividad turística, que es el foco principal del área protegida, o sea, se le apunta a las ganancias, digamos, en términos turísticos, y a la izquierda tenemos actividades que transcurren desde hace mucho tiempo en la zona, desde antes que tuviera el área, que se creara el área protegida, pero no tienen tanto fomento, digamos, o sea, no están bastante ahí como no han tenido el apoyo que deberían tener, y bueno, siempre pensamos que se están a punto de caer del mapa, ¿no? La pesca artesanal, y estas son tres de las tres modalidades que tienen lugar en esta zona, sobre todo en el Golfo San José y también en el Golfo Nuevo, ¿no? El pulpeo o recolección costera, el buceo con narguil o equipo juca, que ahora les voy a hablar, y la redería de costa con red de cerco. Bien. La marisquería por buceo en el Golfo San José. Bueno, tenemos, la marisquería opera sobre varios recursos, no solamente la vieira es el recurso sostén, porque ha sido la que, digamos, la más, que ha tenido mayores volúmenes, mejores precios y más continuidad en términos de las capturas y los volúmenes de captura, pero
opera sobre varias especies de mariscos. Acá se ve el equipo con mangueras, compresor, que les llevan el aire comprimido al buzo en profundidad. Esos son cajones con vieiras y se ven ahí. Este es el Golfo San José, en la península. Y bueno, como la pesquería de vieira ha sido la pesquería sostén, digamos, de la marisquería por buceo, fue la que, digamos, los principales cambios en las regulaciones, en las decisiones que se han tomado, las medidas de manejo en esta pesquería, han sido por esta especie, por la vieira. Arriba, bueno, lo que se muestra es una serie de tiempo con algunos de los principales hitos, digamos, en cuanto a los cambios en las medidas de manejo en la pesquería, y debajo tenemos las capturas en toneladas a lo largo de toda la existencia de la pesquería. Es una pesquería que lleva 5 décadas de historia. Surgió, como si ven acá esta fotito a la izquierda, como una pesquería de rastra, con buques del tamaño de los costeros, de 20 metros, 18, 20 metros, sin seleccionar la captura. Esa pesquería nació en el Golfo San Matías, que es el golfo que está al norte del Golfo San José, y pronto, o sea, 2, 3 años, colapsó la pesquería porque se removía todo el sustrato, se hacía básicamente pelota al fondo, y bueno, no fue sostenible. Y bueno, cuando se acabó esa pesquería, algunos de esos barcos migraron al Golfo San José, bajaron y empezaron a rastrear en el San José. Ahí hubo mucha preocupación de buzos deportivos, también pescadores que vinieron de Uruguay, los hermanos Picayo, científicos, hicieron una primera colaboración fuerte para demostrar el daño que hacía la rastra y que se lograra prohibir la rastra en el Golfo San José. Esa fue una colaboración pionera, fue el primer caso documentado de prohibición de este tipo de artes por su impacto ecológico a nivel global. Y bueno, tuvo un impacto muy positivo, digamos, para la conservación de la península de Valdés. Esto que se ve acá abajo, estas son las primeras capturas con la rastra del Golfo San José. Se logró prohibir la rastra y vedarla, y luego arrancó la pesquería con buzos. Un arte completamente diferente, pero no había regulación en el acceso. Entonces llegó un momento en que había muchas lanchas pescando, llegaron a ser hasta 40 lanchas, y las capturas bajaron. Y hubo una veda por 3 años, que fue tremenda para la gente que dependía mucho de esa actividad. Y luego de esos 3 años, la autoridad de aplicación quiso abrir la pesquería nuevamente, otorgó un cupo que los pescadores consideraron que era excesivo, porque ellos sabían, rastrean el Golfo, lo bucean, y no había esa cantidad de recursos. Entonces ahí los pescadores presentaron, la Asociación de Pescadores Puerto Madryn presentó una propuesta para el manejo sustentable de los recursos del Golfo San José, donde básicamente pedían que se haga un manejo participativo, que se haga un plan de manejo, que se regule el acceso, o sea, que se limite el acceso y que se le dé a los históricos, a la gente que había estado tradicionalmente en la pesquería. Y bueno, pidieron muchas cosas que fueron muy significativas y muy relevantes, y a partir de ahí se empezó a trabajar. La administración de ese momento tomó la propuesta y se empezó a trabajar colaborativamente con los científicos, pescadores y la pata de la administración provincial, administración pesquera provincial, con un paradigma distinto de participación. Sin embargo, bueno, es lo que les decía, tuvimos una mesa técnica que es donde estaban las 3 patas, digamos, la pesca, los pescadores, la administración y científicos y científicas. Se empezó a evaluar la cantidad de recursos que había, se hizo una entrada limitada, que significa que se redujo la cantidad de permisos, pero tuvimos periodos donde eso funcionó y otros donde, por cambios en las distintas gestiones, se abandonó, digamos, el trabajo. Por eso es muy común en nuestros contextos latinoamericanos, porque las gestiones dependen mucho de las personas que están
los cargos directivos, digamos, y de toma de decisiones, y llega una persona que se interesa, y se hacen cosas, viene otra persona que no le interesa, y acá la agenda de la pesca industrial mueve muchísimo en comparación a la pesca artesanal. Bueno, y tuvimos otro momento de gloria cortito acá en el 2010-2011, que les voy a hablar un poquitito, cuando se interesó un secretario de pesca, y voy a seguir porque parece que Florencia, indicame cómo voy de tiempo cuando llegue a los 20 minutos. Así, bueno, les quería mostrar acá algunas de las fotos que son impactantes, ¿no? De la época de la rastra, la vieira con rastra, comparado con la vieira por buceo, y lo que fue el registro que se generó de manera colaborativa, ¿no? Con esa primera interacción, participación, digamos, en la investigación con el fin que recién les comenté. Bien, el monitoreo, lo que yo les decía de los relevamientos, esto fue otro trabajo que duró muchos años. Ahora estamos tratando de que se reanude, y es una muestra del trabajo colaborativo que se ha hecho entre el sector pesquero, la academia y la administración pesquera provincial, para evaluar el estado del recurso, que se ha hecho en todos estos años, con algunos huecos, unos 3 años que no se hizo en este periodo, o sea, de 2001 a 2017, menos 3 años que no hubo, y ahora estamos tratando de que se reanude el trabajo, pero es bastante difícil el tema. Bueno, la necesidad de una cuota hace que se necesite evaluar el estado del recurso. Entonces, se hace este relevamiento con un proceso, como yo les decía, en conjunto, se hace una reunión para discutir y ajustar la metodología, y ahí es donde se integran los saberes. La metodología es bastante, digamos, es el tipo de metodología que se utiliza para evaluar abundancia, ¿no? De un recurso en muchas especies. Se utiliza el método de transectas, se bucean, y los buzos marisqueros son los que van contando, y se hace una evaluación de cuánto hay, una estimación de cuánto hay en el Golfo San José de ese recurso, para luego dar la cuota. En esa primera reunión, ahí se hacen cambios en función de lo que dicen los pescadores, y los que ellos ven, porque están constantemente rastreando y saben donde directamente no hay y no tiene sentido ir a hacer una transecta. Y bueno, por el contrario, cuando aparece un banco de semillas, por ejemplo, toda esa información se incorpora en esta primera reunión. Se hace relevamiento, como les decía, que se va buceando y contando, y cuando hay densidades altas, se hace un muestreo con quadrats y más intensivo para afinar la estimación. Y luego se presentan los resultados. Estoy haciendo algo muy rápido, pero es un trabajo que lleva 1 o 2 meses de trabajo muy intensivo por año, contando todo, ¿no? Todo el proceso. Se presentan los resultados, y ahí es donde se discute la cuota, y ahí en la discusión participan todos los actores, pero luego la decisión es de la autoridad de aplicación, ¿no? Por supuesto. Bueno, no por supuesto, sino nuestro sistema funciona de esa manera. Hay otros sistemas donde las comunidades pueden tomar decisiones, ¿no? En este caso no es así, es la autoridad de aplicación. Bueno, un segundo ejemplo, en realidad tercero, porque el primero era el de la rastra, es cuando les comentaba que se hizo la elaboración participativa del plan de manejo y la reglamentación de la ley de pesca artesanal provincial, que la necesidad de tener un plan de manejo para la actividad es algo que es un requisito del plan de manejo del área natural protegida Península Valdés. Cada actividad tiene que tener un plan de manejo, pero ninguno lo tiene. Esa es la realidad, porque la implementación cuesta horrores, digamos, del plan de manejo de la península, pero los pescadores llegaron a armar un plan de manejo para la marisquería por buceo de manera participativa, y también trabajar en el decreto reglamentario de la Ley de Pesca Artesanal Provincial para su zona. Un trabajo durante 9 reuniones en el lapso de 4 meses. Se elaboró un documento con 17 capítulos, bueno, mucho trabajo, y bueno, se logró plasmar muchísimo de lo que se habló en las reuniones, pero
como yo les decía que había un verdes y rojos, este proceso quedó discontinuado, solo restaba trabajar en cuestiones de temas de control y fiscalización, que han sido los temas más difíciles en este sector de Península. Eso lo debía trabajar la autoridad de aplicación y bueno, quedamos en eso, pero el decreto reglamentario sí pasó verde, porque el gobernador se fue en diciembre y lo firmó y quedó con cosas que ahí, más o menos, pero algunos elementos quedaron, de lo que se había trabajado para el plan de manejo, quedaron plasmados en ese decreto. Entonces, fue importante, pero, de nuevo, siempre volvemos a las dificultades de implementación. Pero bueno, fue un trabajo muy importante que se hizo en su momento. Y la última experiencia que tiene que ver con otra pesquería, de experiencias todas de trabajo colaborativo, ¿no? de investigación y en la gestión también de los recursos. En este caso, se podría tomar como una investigación colaborativa o participativa de trabajo con los rederos de costa, que es otro sector que opera en la zona de Península Valdés, para hacer una cartografía de las playas y bajadas usadas por los rederos de costa en Península Valdés. ¿Por qué razón? Bueno, porque los conflictos para acceder a la costa y a las playas son recurrentes en esta zona y también más al sur, bueno, en realidad en toda la costa, pero acá en Patagonia es muy notorio bueno, por las estancias, ¿no? Las grandes extensiones de tierra que tienen pocos propietarios, digamos, o tierras en manos de pocas manos, en pocas manos, y bueno, si el propietario decide cerrar, cierra y es una extensión muy grande de costa que queda inaccesible. Entonces, bueno, los conflictos por el acceso son recurrentes y acá lo que intentamos hacer en conjunto con, en este caso con dos rederos de costa, Gustavo Carreño y Eduardo de Francesco, y Francesca que es investigadora y es antropóloga, hicimos un trabajo para documentar el uso histórico de las playas y bajadas por parte de los rederos de costa en Península Valdés. ¿Para qué? Para que fuese un instrumento para ellos, ¿no? Además de para generar conocimiento, para que ellos lo pudieran tener, ellos los pescadores, que son todos hombres, no hay mujeres acá en la redería de costa, que ellos puedan tener ese documento disponible para lo que quieran, para lo que necesiten. Por ejemplo, ir a una reunión con la autoridad de aplicación y mostrar que ellos tienen el uso, que ellos usan esa playa desde tantos años, que acceden por esta esquina, que usan la playa para tales especies y de tal manera, etcétera, ¿no? Que muchas veces cuando se cierran las playas, después uno no puede reclamar o no tiene cómo mostrar de que hacía un uso histórico, porque estas pesquerías son muy informales, ¿no? Bueno, se hizo un primer reconocimiento in situ de toda la zona, o sea, recorriendo y georreferenciando el Golfo San José y Golfo Nuevo, eso es lo que hicimos con un pequeño equipo, digamos, de la gente que les mostré recién en la foto. Y bueno, fotografías, grabaciones de todo lo que iban contando los pescadores y estos eran los primeros puntos, digamos, que luego los llevamos a dos talleres, uno en 2015 y otro en 2016, con aproximadamente 13 a 15 participantes en cada taller, o más rederos, digamos, más gente, y hay familiares también acá de rederos. Lo digo por las Perdón, mujeres. Ana, si puede ¿Ya ser estamos? como máximo Ya. 5 minutos más. Va. Dale, perfecto, gracias, Florencia. Y bueno, se logró ampliar la información y validarla. Este es el antes y este es el después, digamos, con mucho más detalle. Y logramos hacer este informe técnico que en realidad no tiene mucho de técnico porque la idea es que el lenguaje es poco técnico, pero le pusimos informe técnico para que lo lea más gente que está en el ámbito académico y de la autoridad que le da otra, digamos, como que le da más atención
cuando es un informe técnico y lo hacen científicos, siempre se le da más atención a eso que cuando un pescador te está hablando de todo lo que conoce. Esto es un corte que se hizo en 2021, quería mostrarlo que los problemas por el tema del acceso, esto lo hizo un propietario de campo en Península, rompió todo para cortar el acceso a los pescadores a la playa, para mostrarles que esto es un conflicto muy vigente. Y bueno, para cerrar, bueno, decir que para hacer este tipo de trabajo hay que involucrarse, y no es solamente ir y hacer, buscar el dato, como se suele decir, sino que hay que estar y hay que estar muchas veces sin el incentivo, digamos, ¿no? Porque el sistema científico nuestro todavía, digamos, hay mucho trabajo por hacer para que se valoren las cuestiones de transferencia, las cuestiones de trabajo, de ese tipo de trabajos en conjunto con otros sectores que son tan necesarios si queremos cambiar una realidad. Y bueno, que tenemos, que en esta interacción hay muchas cosas que hay que aprender y se aprende de los errores, porque cuando uno interactúa a veces no sabe, cuando recién comienza no sabe cuál es el rol de uno. Y luego te vas dando la cabeza contra la pared y vas viendo que a veces bueno, o dijiste cosas que estaban de más, porque tenés una diversidad muy grande, ¿no? de realidades de las personas que participan, valores, intereses, autoridad y poder, eso es muy relevante. Generalmente los usuarios están digamos, en una relación asimétrica, y bueno, diferentes capacidades, necesidades, tiempos, y bueno, hay que ir aprendiendo haciendo, digamos, y simplemente alentarlos como investigador y como, digamos, personas jóvenes que están o iniciando quizás su carrera en la ciencia a que se metan al agua y que realicen trabajo en colaboración, porque o sea, es un antes y un después. Uno siente que está aportando, a pesar de que las cosas fracasen. Por lo menos se intenta y es muy común que hayan avances, pero también que se vaya para atrás. La frustración es algo muy común en este tipo de trabajos, pero también da fuerza y se supera y se trata de intentar de otra manera. Es una invitación a que lo hagan. Y estas son fotos de varias otras trabajos colaborativos de los cuales obviamente no hay tiempo para hablar, pero mucho trabajo realizado en colaboración y mucho aprendizaje. Eso es algo bueno, que es muy valioso de todos estos procesos. Muchas gracias. Disculpen la demora. Gracias, Ana. No, estuviste bien en tiempo. Muchas gracias por tu presentación. Creo que me parece súper interesante cómo se complementan un poco, ¿no? las presentaciones que fueron haciendo y aparte pensando también en los encuentros anteriores, algunos patrones comunes de, bueno, por ejemplo, ¿no? Cuando discutíamos la cuestión alimentaria o incluso energética, ¿no? Este patrón de, bueno, el 90% de lo que se pesca se exporta sin valor agregado, por ejemplo, cuando vemos números similares en el agro, o pensaba ahora, Ana, con lo que planteabas de, bueno, todo el trabajo conjunto con los pescadores artesanales, lo que sucede, ¿no? Cuando también nos comentaba en su momento Natalia Saracho, que es recuperadora, es cartonera ella, cuando la vida, ¿no? Depende de esos, en este caso de la pesca, el involucramiento que se da tal vez en una segunda instancia, pero que es súper valioso e importante en también la defensa y el cuidado del ambiente, entendiendo que es parte, ¿no? Del bienestar social también, y que se dan colaboraciones súper interesantes cuando eso también se articula, ¿no? Con otros sectores, como en este caso nos contabas vos desde la ciencia y la investigación. Así que, bueno, muchas gracias, y no sé si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, para que las vayamos, ahí va, para que vayamos leyendo. Algunas de las que hay hasta ahora, si ¿querés leerlas vos, Santi, o leo yo?
Dale, sí, sí, hay alguna que otra pregunta. Si quieren, bueno, leo las dos preguntas. Una la dejé yo, porque me interesaba para comprender un poco la dinámica de, digamos, el sector pesquero, y otras de Griselda. Leo las dos juntas, creo que bueno, es una para cada uno, pero cualquiera de los dos puede responder ambas. La primera es cómo se relacionan los permisos de exploración offshore con Pampa Azul. Bueno, la segunda tenía que ver con saber si la pesca en la península de Valdés es para consumo interno o para exportación. Un poco, en realidad esa pregunta tiene que ver con cómo otros intereses a veces traccionan y cuánto margen existe para proponer ciertas políticas a nivel pesquero. También puse unas más después, Santi, no sé si querés leerlas de una o si llegaron, ¿verdad? Justo se me desconectó y creo que se me perdió esa otra pregunta. Si querés leer la voz. Bueno, para los dos pensaba que estaría bueno, quizás fueron planteando algunas cosas, ¿no? Pero repasar cuáles son las principales dificultades de hacer investigación por un lado y de hacer gestión, o sea, de pensar y implementar políticas públicas en el mar. Y para Ana en particular, que si tenés algunos aspectos en clave de género para destacar de las pesquerías artesanales, cuál es el rol de las mujeres, y si particularmente como investigadora mujer te enfrentás con algunos obstáculos en un sector tan masculinizado como la pesca. ¿Quién comienza? Pablo, ¿querés comenzar? No sé, Como o quieras, si querés, arranco. retomo algo de lo que vos Dale. expusiste que me gustó mucho, que pensaba, ¿no? Y trato de pensar en estos términos. Y también tiene que ver con un poco lo que dije y lo que me lleva mucho tiempo pensando, que es que lo que falta, o las principales dificultades para esta última pregunta que hace Florencia, tiene que ver con la gente. Lo que falta en nuestras investigaciones, en los desarrollos científicos, es el pueblo. Y esto lo decía Rolando García en los 60, no es nada nuevo, digamos. Lo que falta es todo lo que mostró Ana. Son esas fotos con gente, ¿no? Nosotros solemos pensar del ámbito académico la transdisciplina como la transdisciplina entre nuestras disciplinas, ¿no? El conocimiento como el único conocimiento, el conocimiento científico como el único conocimiento válido. Me parece que hay que empezar a deconstruir un poco este tipo de pensamiento. No para relativizar absolutamente todo, porque esa no es la idea, digamos. Justamente no es que todos los conocimientos valen per se, pero sí por lo menos para escuchar otras voces, ¿no? Me parece que tenemos que acostumbrarnos un poco más a sentar a la mesa a otra gente, con otras miradas, con otras perspectivas, con otras concepciones, y no llevar el conocimiento, porque solemos pensar que la relación entre ciencia y sociedad se tiene que dar con los científicos de un lado, llevándole la investigación y presentándole la investigación a la gente. Eso es una idea bastante errónea de la divulgación científica. Si nosotros queremos tener una ciencia verdaderamente con perspectiva integral, lo que hay que hacer es sentar a la gente, ¿no? Con ese concepto que a los cientistas sociales nos cuesta tanto, en la mesa antes de arrancar la investigación, no cuando ya la tenemos terminada y empaquetada. No sirve para nada, si es en ese sentido. ¿Por qué? Porque les puedo asegurar que ustedes llevan, si hacen trabajo de campo, etnografías, les llevan el trabajo a mí me pasó en la tesis de maestría, vos le llevas el trabajo a la gente, y verdaderamente no se identifican. ¿Por qué? Porque no los estás representando, no estás representando sus prácticas sociales, su mirada. Me parece que hay que aprender un poco a eso. Y la única manera de hacer eso, el único canal, la única vía, es verdaderamente siendo más humildes, y no lo digo como un pastor evangélico ni como un pastor de ninguna religión. Hay que bajar un poco más la cabeza y asumir que no sabemos absolutamente todo y que el conocimiento se construye. Si no, por el contrario, lo que solemos hacer es repetir un montón de eslogans, ¿no? Que no sirven de nada. Es decir, el eslogan de CONICET hoy es ciencia en tu vida. Bueno, ciencia en mi vida, en la de ustedes que están pensando la ciencia o tratando de hacer una carrera científica, pero no está en la vida de mi vieja, de mi novia, de mis hermanas ni de nadie. La ciencia no le importa, o sea, no le importa a todo el mundo.
no mirábamos con mirada científica al mundo. Pregúntele a un abogado si mira con mirada científica, a un cartonero si mira con mirada científica. Eso es una falacia. Entonces, empecemos a utilizar ese pensamiento crítico para también pensar a la ciencia. Y no, pensar a la ciencia no implica criticar a los científicos y a las científicas, implica llevar esa mirada, llevar esa perspectiva hacia otros lugares. Me parece que es la única manera de poder avanzar y hacer esto y nuestras discusiones mucho más ricas. Eso en relación a lo último que decías, y después algo en relación a lo que preguntaban de Exxon, que iba directamente relacionado a mí. Después ya la dejo a Ana con todas las respuestas que siguen. Mirá, en general cuando se hablan de las licencias offshore para hidrocarburos y en general se sienta el secretario de Energía con el ministro de Economía y ahora empieza a participar el de Ambiente. Es decir, más allá de que tengamos un programa Pampa Azul, que tenga que ver, ¿no? En alguno de sus aspectos habla de, obviamente, de los recursos hidrocarburíferos que tiene Argentina, en muchos casos no se sienta a la mesa, ¿no? Justamente el Pampa Azul nacía en 2014, 2015, 2016 como una iniciativa para que el ministro de Ciencia, en ese momento Lino Barañao, se sentara en la mesa de la política. Bueno, es verdaderamente duró poco, digamos, ¿no? Lo último que sé es que hasta la fecha, hasta 2019-2020, se ofrecían licencias, se licenciaban, ¿no? Para la exploración de gas, bueno, de combustibles fósiles, de petróleo y demás. Y hasta este momento, a mediados de 2020, lo último que sabía es que se habían dejado de ofrecer licencias. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Las empresas multinacionales son las que dominan un poco el terreno, ExxonMobil y demás, son las que pueden explorar el terreno y tienen las tecnologías para poder explorarlo, ¿no? Y bueno, siempre se quedan con algún rédito. Esperemos que en algún momento nosotros también como país semiperiférico podamos desarrollar nuestros propios fierros y nuestras propias tecnologías para quedarnos con el paquete completo, ¿no? Como hacen Estados Unidos y Reino Unido, ellos son proteccionistas. Bueno, ojalá en algún momento podamos tener el dinero suficiente para poder también hacerlo. Bueno, yo no sé por dónde arrancar, un poquito lo que decía Santiago. Una primera pregunta me hablaba de los recursos, estoy subiendo en el chat. Si es para consumo interno o para exportación. Mira, la vieira ha sido un recurso de exportación por unos años, digamos. Ahora está muy bajo el comercio de la vieira artesanal, porque también está la vieira que se pesca con barcos industriales en la plataforma argentina, es otra especie. Y está muy baja, digamos, el tema. Para consumo no, generalmente el consumo es muy bajo, el consumo interno de, bueno, de mariscos en general, bueno, lo que comentaba Pablo al comienzo, que no tenemos la costumbre, ¿no? Y generalmente todo se va para afuera. Pero en el caso de la pesca artesanal, como son volúmenes muy pequeños, digamos, no hay, digamos, mercados que valoren, no se han desarrollado, no hay políticas, digamos, de apoyo a generar, digamos, valor en la actividad pesquera artesanal, menos si Pablo vos comentabas lo de la pesca industrial, que es cierto que se va a todo, casi hay el langostino, mucho el langostino se procesa afuera, en Perú, en otros países se procesa. O sea, se va así, como se pesca, se congela, ¡pum! Se va a otros lugares donde es procesado. Seguimos estando en ese sentido muy atrás, ¿no? Somos productores de materia prima sin agregado de valor. Y la pesca artesanal, mucho más. Por esto que te digo, los volúmenes, la llegada al mercado, que se pueda hacer trazabilidad para vender en mercados más cultos, si se quiere, ¿no? La gente que consume alimentos extraídos de manera sustentable, por ejemplo, que bueno, que
Acá eso no existe, ¿no? O salvo en algún lugar muy, muy gourmet, en las grandes ciudades, es algo que no existe acá, ¿no? Casi que no existe. Luego el tema de cuáles son las principales dificultades de hacer investigación o gestión en el mar. Bueno, en investigación, por un lado, yo hablaría más de investigación, digamos, los vaivenes, creo, el financiamiento, todo lo que hace a los vaivenes económicos, digamos, que hemos tenido. Y bueno, lo que cuesta hacer investigación en Argentina, comparado con otros lugares, ¿no? Donde uno no tiene que estar poniendo el trapo para que no sé, si llueve, que se moja el cable donde está la computadora, que no tenés esto, que no tenés este recurso, el otro, que no tenés plata para ir a hacer campañas, o que tenés que hacer malabares para hacer ciencia, digamos. En ese sentido, sí, creo que hemos mejorado mucho, pero siempre hay muchas cosas que no tenemos el tiempo necesario para poder tener el mismo nivel de trabajo y de rendimiento académico, y también el que se dedica a estas cuestiones más de trabajos en equipos técnicos, por ejemplo, en mesas técnicas del manejo de un área protegida o de un recurso, la explotación de un recurso. Todas esas actividades y mucho de lo que yo les estuve mostrando requieren de un tiempo y un compromiso mucho mayor al que puede tener alguien que va y recoge una muestra, no sé, de alguna especie biológica, por ejemplo, no sé, que va y junta especímenes para después analizar en laboratorio y saca una publicación mucho más rápido que alguien que estudia, por ejemplo, un proceso de manejo participativo. Yo me dedico mucho a eso, a trabajar en el análisis de sistemas de administración y cómo han funcionado y cuáles son los incentivos y cómo funcionan mejor. Un área de manejo, un área protegida, por ejemplo. Bueno, cómo fue la creación del área protegida, cómo funciona hoy en día, qué pasó en el medio, todo eso. O sea, se hace, para hacer ese tipo de trabajos, sí, es más difícil aún que para cualquiera que haga ciencia, digamos, porque los tiempos son otros, la energía es otra, llegar a un paper, porque lo que se valoran son los papers. Hoy en día, como les dije, se está tratando de cambiar eso y bueno, las comisiones se está haciendo un trabajo en el sentido de revertirlo, pero las evaluaciones hasta hoy están, digamos, donde se pone el ojo es en el número de publicaciones. Y eso tiene que cambiar. Y es responsabilidad de todos presionar para que eso cambie. Y luego lo que es gestión en el mar, bueno, yo les puedo hablar lógicamente de la experiencia que hemos tenido acá en Chubut. La discontinuidad de la gestión, los cambios políticos, la estabilidad política, que sube gente que no tiene ni idea, que no está capacitada para los cargos de gestión, que depende mucho de la persona que sube, qué interés tiene esa persona, y ahí es donde enfoca la bala, digamos, es donde se pone el ojo. Y eso tenemos una institucionalidad muy frágil. Me refiero a que no hay programas establecidos que no se modifiquen. No deberían modificarse un programa, por ejemplo, si pensamos en la pesca y en el área protegida, conservación y manejo dentro del área protegida Península Valdés, constantemente con distintas gestiones cambia el foco, la persona que entra no sabe lo que se hizo antes, volvemos a foja cero. Muchos de los actores son los mismos, me refiero a la gente que trabaja en ciencia, a los técnicos de las administraciones pesqueras provinciales y también de turismo, porque en Chubut es turismo y conservación de áreas protegidas, turismo es la autoridad de aplicación del área protegida, que les dice mucho porque el fuerte es el área protegida para el turismo, digamos, se fomenta mucho el turismo,
los cuadros técnicos no cambian, pero las cabezas, que son las que toman la decisión, porque es un sistema donde la autoridad de aplicación y la persona que está arriba es la que toma la decisión, dificulta mucho la construcción y el avance de todo el trabajo que se ha hecho. Este caso de Península es uno de los más longevos, digamos, en cuanto al trabajo que se ha hecho y todo, y digamos, hemos sufrido mucho de la discontinuidad y la dificultad de que la gestión y los que están a cargo de tomar las decisiones tengan una continuidad y que sea coherente, digamos, y que se construya sobre lo que se venía trabajando. Eso sería la fragilidad institucional, podríamos mencionarlo como una falencia muy grande. Y lo de género, decir que, rápidamente, que la mujer en general sí tiene un rol, por supuesto, pero no en la actividad, digamos, no salir a pescar, en general, en el caso podemos hablar de la pesca artesanal a nivel país, puedo comentar, digamos, que a nivel país, la gente que se dedica a pesca artesanal en general son hombres, los que salen a pescar, salvo en el caso de la recolección costera, por ejemplo, que ahí sí hay muchas mujeres, los pulperas, por ejemplo, gente que recolecta de forma manual, a pie, sin embarcación, ahí sí, en esas pesquerías sí hay más mujeres, pero bueno, el resto en general son hombres, y las mujeres sí tienen un rol en lo que es procesamiento, en lo que es comercialización, en el cuidado de todo lo que se necesita para que el hombre pueda salir a hacer la actividad de pesca, ¿no? Que en general eso tampoco se reconoce. Y después, bueno, tenés toda la gente que trabaja en las plantas pesqueras, ahí sí hay mucha mano de obra femenina, pero los recursos no son de pesca artesanal en general, son pocos, es poco el recurso de pesca artesanal que llega a las plantas pesqueras, en general es el recurso de pesca industrial, la gran masa, digamos. Y ahí sí hay una participación muy grande de mujeres en la industria, en tierra, ¿no? No sé si... Bueno, muchas gracias. Ahí, Ana, te preguntaban por el chat. Bueno, comenta Carla, me pareció un tema muy importante de mencionar el uso de la rastra en este encuentro, más por todo el daño que provocó en otros años y cómo va su regulación. ¿Podrías compartir el nombre del estudio que hicieron por transectas? Saludos desde San Antonio Este. Sí, sí, me dio gusto que esté en San Antonio. Me la había confundido con Carlos Tapia, pero Carla Tapia, yo me confundí con otra persona. Sí, registré su correo electrónico para mandarle información, algunos informes técnicos. Ese estudio son relevamientos o prospecciones o evaluaciones, también se llaman, del estado de los recursos. En el caso de, acá en el San José se hacen de la Vieira, con la Vieira, y te puedo pasar, Carla, informes técnicos para que puedas ver la metodología específica, que es bastante compleja, y es un trabajo, yo hablé muy poquito, pero es un trabajo, bueno, que lleva muchas horas hombre y colaborativo, y bueno, se hace para saber cuánto recurso hay, es una estimación, por supuesto, porque nunca vamos a poder saber cuánto hay abajo del agua, exactamente, pero los resultados de las evaluaciones, los pescadores dicen que se condicen, o sea, que es razonable, los valores que salen en las estimaciones anuales. Cuando hay poco recurso, la estimación es baja, y cuando hay mucho recurso, la estimación es alta. O sea, sigue, digamos, la tendencia, es coherente, digamos, la estimación con lo que ellos mismos ven, las diferencias, ¿no?, en la abundancia de recursos año a año. Ahora estamos tratando de que se reanuden esos trabajos, porque si no se hacen evaluaciones, no se sabe cuánto recurso hay, ni cuánto hay para los años venideros, porque en esos estudios se hacen
se ve la cantidad de semilla, por ejemplo. Y además se hace toda una estimación en función de la talla y bueno, el crecimiento que van a tener esos individuos que se prospectan, y no tenemos nada. Desde el 2017 no hay datos directamente. Entonces, eso es por falta de financiamiento de parte de la provincia. Y bueno, es lo más difícil acá ha sido eso, la falta de atención a temas de pesca artesanal, cuando tenemos pesca industrial que es tremenda, y Chubut es un productor tremendo, de capturas de nivel industrial, digamos, de langostino. Y digamos, lo que importa es eso, en la agenda me refiero, ¿no? En la agenda de los políticos, y la pesca artesanal generalmente no se atiende, ¿no? Ese ha sido un problema histórico. Bueno, muchas gracias a los dos por sus exposiciones, sus comentarios. Si les parece, podemos ir cerrando. Como en todos los encuentros anteriores, les comparto por el chat el link para hacer un resumen colectivo de la sesión, para que cada quien pueda poner una oración de algo, una idea Perfecto. que se haya llevado de hoy. Y Santi, no sé si querés recordar el tema de las actividades propuestas y... Sí, buenísimo. Bueno, primero también les quería agradecer a los dos por la participación. Es increíble cómo, digamos, de manera totalmente transversal y, no sé si llamar independiente a todos los encuentros, hay algunas temáticas que se repiten, ¿no? Digo, cuestiones como preguntarse por cómo es que construimos el conocimiento, cómo lo, cómo lo toman quienes gestionan, quienes gobiernan, ¿no? Ana ahí comentaba también que le ponía el informe técnico para que fuera leído o más valorado, ¿no? por personas decisoras, digamos, algo que salió bastante. Esto de pensar, digamos, tanto en la agricultura como la ganadería, como la producción de energía, pesca, las lógicas industriales más predadoras contra las más artesanales, las organizaciones populares y demás. Hay un montón de cosas, la verdad que, bueno, por lo menos yo, pero estoy seguro que todo el resto también se lleva un poco para reflexionar de manera más general, que pudimos ver a través de todos estos ejemplos, estas ideas que nos comparten. Repito algo que comenté al principio, un poco para quienes por ahí se sumaron un poco más tarde. Este es nuestro último encuentro con invitados, pero vamos a seguir un poquito más con este seminario taller. La idea es que ahora venga la parte más taller y podamos hacer algunas actividades producto un poco también de lo que fue surgiendo en nuestros encuentros. En ese sentido, hay dos actividades propuestas. La primera tiene que ver con un análisis un poco más académico de las formaciones de las cuales proviene cada uno de nosotros, nosotras, para pensar cómo se inserta la perspectiva ambiental, si es que existe, digamos. Eso varía mucho de carrera a carrera, institución a institución, y si no la hay, cómo podrán integrarse. Y una segunda actividad que vamos a hacer, que tiene que ver con un mapeo más colectivo de personas, grupos de investigación, periodistas y ONGs que vengan trabajando la relación entre las problemáticas ambientales y el desarrollo sostenible, para poder construir, bueno, para poner a disposición en principio y poder construir más redes, y que estas cuestiones se charlen cada vez más, ¿no? Digamos, que puedan llegar a más gente. Entonces, bueno, si quieren, todas las personas que quieran sumarse a participar de estas actividades,
las fuimos mandando por mail, ahora las vamos a volver a enviar en breve también, a un formulario de inscripción, para seguir trabajándolo en las próximas semanas. Y bueno, creo que así estamos para cerrar. Estoy viendo ahí algunas reflexiones interesantes en la pantalla que está compartiendo Facu. Les agradecemos nuevamente, Ana, Pablo, por su tiempo, por la buena onda, por las reflexiones, y esperamos poder seguir cruzándonos. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Ahí estoy leyendo lo que pusieron. La salida es colectiva, me encantó eso. Es por ahí. Es por Muchas ahí, gracias. definitivamente. Y les deseo todo el éxito en lo que emprendan. Y bueno, estamos a disposición. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias por sumarse. Muchas gracias a ustedes, che, estuvo Buenas buenísimo. noches. Que estén bien. Buenas noches. Igualmente, gracias. Chau.